Ajustense bien sus cinturones y sus audífonos. Ya comienza este podcast sobre la gente que está detrás de los artistas y sus canciones. Esto es Industria Feroz. Chicos, pues bienvenidos al 10º capítulo de Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por We Rock. Tenemos a nuestros presentes. Primero que nada, les voy a presentar a su ya conocido, el buen Velarde, que nos va a decir a quién tenemos el día de hoy, Velarde. No, pues ya 10 capítulos que vamos muy bien con esto. Creo que está funcionando de maravilla, nos la estamos pasando bien. Y hoy tenemos a pues, una persona que además de ser un gran profesionista de la industria, lo considero un buen amigo. Es un crack, una eminencia, como decías tú hace rato. Él es el buen Edgar Patiño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Tiene experiencia en muchas empresas, más que nada en el área de relaciones públicas. Ha trabajado con Century Fox, Intel, Coca-Cola, Televisa. También fue parte de pues del crew en el, no sé, ya nos contarás qué hiciste, pero estuvo trabajando en el Mundial de Sudáfrica de 2010, lo cual me parece una locura. Y bueno, ha hecho muchas cosas más. Yo creo que eso es de lo que yo más podría hablar, pero pues te dejo el micro, por favor, preséntate, mi querido No, pues Edgar. muchas gracias, al contrario, la verdad un agradecimiento a ambos, a Industria Feroz, a We Rock, de la oportunidad de poder charlar con ustedes y pues hablemos de todo lo que sea. Hablemos de industria. De industria musical, de industria de PR, de todo lo que se nos ocurra, aquí andamos. Pues sí, ese es nuestro invitado feroz y bueno, pues empecemos. Empecemos. Decir, Tocayito? Pues nada, Tocayito, ya traemos un ratito queriendo pues platicar justamente de la bronca del PR. Porque muchas veces está muy prostituido el término, ¿no? De los RPs, que no sé, mucho en antros, ¿no? Pero en industria musical es un rollo completamente distinto. La industria musical y corporativa es totalmente diferente, ¿no? Sí, como tú muy bien dices, el PR en un bar, en los 80s, 90s, pues era llevar gente. Eso era un PR, ¿no? Pero como tal, lo que es el área de relaciones públicas, pues es un cimiento muy, muy, muy grande para las empresas y para todas las diferentes áreas como la musical, el que puedas tenerte relacionamiento con medios de comunicación y hacer este link perfecto entre lo que es un corporativo y un artista, ¿no? En claro, generales, un entertainer, ¿no? Una figura pública. Por ahí va, ¿no? Entonces es algo que ya es más especializado y se enfoca mucho a una estrategia, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya vas haciendo todos esos links perfectos para que haga un match. Buenísimo. Me gustaría que empezaras contándonos un poquito más sobre ti. Ya te presenté, ya te introduje, pero pues yo creo que tienes mucho más que platicar. Y pues si nos empiezas ahí contando tu historia, cómo empezaste, bueno, ya sabes, todo este rollo. Claro, por supuesto. Dale, yo pues empecé desde muy chavo, digo, no los quiero abrumar ni aburrir, pero nací pues mi en experiencia 1900. no, tampoco, no. Ya, no queremos, muy chavo todavía. Está chavo, digo, está chavo. Ya no queremos resolver. Es de mi team. Pero bueno, somos contemporáneos. No, eso no, yo creo que un poco más viejito que tú. Poquito. Nada, yo estudié Ciencias de la Comunicación, estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y a partir de ahí, en el tercer semestre, tuve la inquietud de empezar a trabajar, más por la influencia de mi padre. Mi padre también trabajó toda su vida en el área del entretenimiento, trabajó aproximadamente casi 45 años en Televisa. Y entonces, pues yo traía como que esa sangre, esas ganas, y justamente pues inicié trabajando en el tercer semestre. Okay. Y estuvo muy, muy chistoso porque justamente mi padre me decía que me podría apoyar, ¿no? En involucrarme o en adentrarme al mundo del entretenimiento en Televisa. No quise aceptar su ayuda, no por mala onda, sino que quise hacer mis propias cosas yo solo, ¿no? Y entonces, fue muy chistoso porque fui a Televisa a dar mi currículum, pero pues ¿cuál currículum? Vacía la hoja, ¿no? Tercer semestre de la carrera, voy a la puerta 1 que está sobre Periférico en Televisión Ángel y me dicen que no, que ahí no se daban los currículums, que se daban en XW, en Ayuntamiento, y pues me doy la vuelta y me gritan desde adentro de Televisa y me reconocen, me dicen Gary, todos me dicen Gary. Entonces, volteo y era un amigo también desde la infancia, y para no hacerles el cuento largo, por eso
entro yo a Televisa porque había una vacante que él me ofreció. Entonces, pues ya llegó a mi casa de mis padres en ese momento y pues platicando, me dice, papá, ¿cómo vas en la búsqueda de chamba? Entonces yo me acuerdo muy bien que estábamos cenando y que ya nada más le deslizo en la mesa mi gafete ya Televisa. Y ahí fueron 10 años. Fueron 10 mira, años. crack. Sí, mira. Entonces, fueron 10 años. Vamos a ser compañeritos. Vamos a ser compañeritos. Colega, ¿cómo estás? Ya háblame de usted. Y nada, ahí empezó mi aventura en los medios de comunicación. Fueron 10 años en Televisa. A la par, pues yo seguía estudiando. Pero para mí fue muy importante el trabajar porque pues todo lo que yo estaba haciendo a nivel laboral, pues muchas cosas yo las iba a ver en los semestres siguientes en la carrera, ¿no? Entonces para mí fue algo increíble, ¿no? Fueron 5 años en Televisa San Ángel y después de ahí me voy a Noticieros Televisa, en donde ya me empiezo yo a involucrar más en el gusto y en el relacionamiento con los medios de comunicación, ¿no? Fui parte del equipo de Adela Micha, de Leonardo Kurchenko, de Amador Narcia, en fin, estuvimos ahí trabajando en radio y en tele, en noticieros, ¿no? Entonces, ahí empezó todo. ¿De a qué me refiero con la pasión con los medios de comunicación? Porque a partir de ahí se me presenta la oportunidad de irme a trabajar a una parte de OCESA Teatro, que iba relacionada también con los medios de comunicación, y empiezo a involucrarme más ya en lo que es el twist del PR, ¿no? El relacionamiento de una producción musical de teatro, y hacer ese match con los medios, ¿no? O sea, el involucrar al artista o el involucrar a la obra de teatro con un periodista. Oye, sin entrar en edad, ¿hace cuánto fue eso? No, bueno, te estoy hablando de eso, fue en los principios de los 2000. O sea, yo me gradué de la universidad en el 99 y yo ya estaba ya trabajando. Sí. Esto fue en el 2000, 2001 aproximadamente, lo de OCESA. Después de OCESA se me presenta la oportunidad de irme a 20th Century Fox, igual, y empezar a trabajar en lo mismo, ¿no? Haciéndose ese match con los medios. Esto estaba en el área de marketing. Y después, después de estar en 20th Century Fox, pues me adentro ya a las agencias, como tal de relaciones públicas, ¿no? Y entonces, pues ahí ya empiezo a llevar más el área corporativa de empresas, ¿no? De empresas como CNN, como Intel, como HP, como Coca-Cola, como Michelin, como Little Caesars, como Motorola, como Ford, entre otras, ¿no? Nada más. Sí. Son empresas. Oye, que se saca el pergamino, el rollito. Es que lo comento porque está muy padre, porque empiezas tú ya a relacionarte con un área de relaciones públicas muy diferente a lo que es el entretenimiento, claro, que sí va también de la mano, porque luego hay eventos que hacen las empresas de este tipo con algo artístico, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces empiezo a trabajar en las agencias. Una de las primeras agencias en las que estuve fue Hill & Knowlton. Después de Hill & Knowlton estuve en Edelman. Y ya se me presenta la oportunidad que Edelman me manda a trabajar a España. Y me voy a Edelman Madrid. Y ahí empiezo a trabajar con marcas como Volkswagen, Volkswagen España, Volkswagen Portugal, Osborne, igual todo el área de alimentación que es Hills. Entonces, pues empiezo una aventura ahí en Madrid, 8 años viviendo allá, igual haciendo puro PR. Y entonces se me presenta la oportunidad también yo soy una persona muy inquieta y nunca he dejado de crecer y de buscar, y aparte también de tener esa vena musical. Y entonces, se me presenta la oportunidad de tener la relación con Leonardo Lozán, que en ese momento estaba en un grupo que era un colectivo musical que le llamaban Los Concord. Uh-huh. Entonces estaba Leonardo, estaba de Fobia, estaba gente de Resorte, de La Lupita, y entonces ellos estaban lanzando un sencillo que se llama Rompecabezas. Rolón. Y entonces, muy buena rola, la verdad, muy buena rola, me la mandan y la escucho, y pues entre cuates me dicen, oye, pues podemos hacer algo ahí en España, y pues empecé a contactar a la par de lo que yo estaba haciendo a nivel
godín o a nivel corporativo allá en Madrid, empiezo a tener esa relación con los medios de comunicación y logramos poner la rola de Rompecabezas en los 40 principales de España, en el canal de MTV España, y entonces empiezo otra vez a detonar esa sangre musical, ¿no? Que siempre también he tenido. Sí, regresaste y dijiste, híjole, esto es lo mío, esto ¿no? es lo mío, Esto es reafirmaste, mío. ¿no? Exactamente, y entonces empiezan a abrirse puertas a la par de lo que yo estaba trabajando. Empiezo a hacer cosas musicales allá en España. Me contaste, creo, platicando, Sí. ya llevamos rato siendo amigos, Edgar y yo, cosas que me volaron la cabeza, como que tú ahí tuviste algo que ver con Camila, ¿no? Con que Camila... Pues pegara duro ahí por estuvimos ahí. haciendo algunas cosas ahí en España, justamente cuando yo estoy por allá. Yo me voy cuando ellos ya son muy famosos aquí en México, con la rola Coleccionista de Canciones, entre otras. Entonces, pues sí, tuvimos la oportunidad de hacer cosas allá en España con ellos y con un equipo impresionante que tienen y que tenían en ese momento. Y entonces empiezo a hacer algunas cosas con otros artistas mexicanos, como Camila, pero y empiezo ya a distraerme positivamente en lo musical allá en España. Y pues llega un momento en donde pues fundo yo una empresa, armo una empresa allá en Madrid que se llamaba Eventualia Producciones, y entonces empiezo a hacer cosas musicales, giras, empiezo a hacer muchos eventos de música, relacionándolos también con la Embajada de México en España, porque también se me presenta la oportunidad de llevarle el PR a la Embajada de México en España. Entonces empiezo a involucrarme con la música, empiezo a hacerme a esa sangre musical, ¿no? Claro. Y bueno, con esta otra inquietud, viéndole toda la creatividad de comunicólogo, de PR y demás, se me ocurre también estaba el Mundial de Sudáfrica 2010. Esa honestamente para mí es una gran Está credencial, padre. o sea, como que cuando me contaste eso, no sé si recuerdas, estábamos trabajando con Claudia Arce en tu estudio y como que nos salimos un tantito a tomar aire y pues, nos sentamos en la escalerita a platicar. Oye, digo, a ver, cuéntame, ahora sí. Digo, no había tenido como el gusto de sentarme a platicar así contigo y me dices lo del Mundial y yo de no mames, o sea, digo, yo sé que para ti ya es normal, pero digo, yo cuando, en el momento que estaba ese Mundial vigente, pues yo iba en primaria, güey. O sea, yo en primaria, entonces como que sí ya ves como si soy un poco más viejito que tú. Sí, un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito. No, sí. Obviamente tú estabas como en secundaria en ese entonces. No, todavía no, ya estaba ya más trotado. No, pues estuvo increíble porque me acuerdo que estaba yo un día de vacaciones aquí en México, visitando a mis padres, y se me ocurrió el qué hacer para el Mundial de Sudáfrica. Y entonces pues me vino a la mente que pues todos nosotros como mexicanos, ya sea aquí en estadios de la República Mexicana o en los mundiales, per se siempre vamos con una máscara de lucha libre, ¿no? Y por lo general te encuentras la del Blue Demon o la del Santo. Claro. Entonces, con un equipo de conocidos que son diseñadores gráficos, empezamos, valga la redundancia, a diseñar las máscaras de lucha libre como que las más fundamentales que iban a participar en ese mundial. Lógicamente, la idea de nosotros es que estuvieran destapadas de la boca, tipo como las que utilizaba en su momento el Rey Misterio para la chela, ¿no? Entonces, hicimos los diseños lógico de Sudáfrica. Un paréntesis, pero ahorita me estoy acordando que yo en algún momento de lo que era dentro del último año, dije, yo quisiera una máscara propia, o sea, como de que yo tener la mía, ¿no? Las empecé a cotizar y no están tan baratas, güey. O sea, hacer la original de que con la gente que le sabe. Tu diseño, ¿no? Sí. Bueno, yo por lo menos de los que encontré, que era un güey de Monterrey y otro creo que de Morelia y otro de aquí de Ciudad de México, sí me encontré con la sorpresa de que... Digo, no son la cosa más cara, tampoco es así como de que te salga un ojo de... Tienes que llegar con el mascarero que realmente le sepa a la confección de la máscara, ¿no? Porque nosotros, como te estaba platicando ahorita, le estaba diciendo, hicimos el diseño de Sudáfrica, México, España, Inglaterra, Brasil, Argentina, Italia, eran 10. Y entonces la tarea dije, bueno, ¿y ahora quién las hace? Como tú me estabas platicando ahorita, ¿no? ¿Quién hace esto? Entonces nos involucramos en encontrar al mascarero que le confecciona valga la redundancia, la máscara al Santo y al Rey Misterio, que su taller está en el corazón de Nesa. Se me va ahorita el nombre, no me acuerdo, que era Don José, no me acuerdo realmente. Bueno, saludos al señor. Sí, y nos fuimos a su taller y le presentamos el proyecto. Para hacer el cuento largo, empezamos a vender. Se sube al proyecto, creen el proyecto, levantamos una página de internet, estoy hablando de 2009,
y la máscara del mundial.com, ahorita ya está abajo la página, pero se empezaron a vender por internet y empezaron a moverse increíblemente. Y las mandábamos por paquetería y las mandábamos que a Colombia, que a Uruguay, que a mismo España. Y distribución masiva. Increíble. La verdad empezó, y yo dije, bueno, pues creo que esto está funcionando a toda madre. Y se me ocurre después con mi inquietud de mandar el proyecto a la FIFA, a la sede que está en Johannesburgo. Dije, bueno, pues no pasa nada y mando el proyecto para ver si nos chicle y pega y nos pueden dar oficializar la acreditación para venderla en Sudáfrica. Pues 3, 4 meses antes de que empezara el mundial, suena el teléfono ahí de la oficina y entonces justamente era una llamada de Johannesburgo, de las oficinas de la FEN, donde nos estaban confirmando que habían visto el correo electrónico con la carpeta, pero esto te estoy hablando que yo la había mandado creo que 5 o 6 meses antes. Entonces la vieron y nos dijeron, oye, pues nos interesa, y nos acreditaron para vender las máscaras en todos los estadios del mundial y pues que nos vamos. Me voy a Sudáfrica a vender las máscaras. No era una venta así con corporate, no, porque los únicos 2 sponsors que tienen la posibilidad de estar adentro de los estadios en ese mundial, por ejemplo, era Budweiser y McDonald's. Todos los demás, te hablo desde la bubucela, el merchandising del t-shirt y estábamos afuera de los estadios, pero acreditados. Entonces, pues eso fue padre, porque realmente fue el ir a vender las máscaras, estar ahí casi 2 meses. ¿Y eso lo llegaron a replicar en algún otro mundial, sabes? No, o sea, no, que yo sepa, no. De hecho, los diseños están registrados, o sea, por lo mismo los nuestros están registrados, pero yo que sepa no lo hicieron en otro mundial. Pero estuvo increíble porque ahí empecé a hacer mi auto-PR, claro, ¿no? Porque empecé a hablar, hice un comunicado de prensa, todas las actividades de relaciones públicas. Y bueno, pues la sorpresa para mí es que un día mi padre me habla a España y bueno, al teléfono, yo no estaba en España, pero estaba yo. Total, me manda y fuimos portada del periódico Récord. Fuimos portada del periódico Récord, donde estaban hablando de nosotros, donde vieron las máscaras. Hicimos una conferencia de prensa antes de ir a Sudáfrica en la Embajada de México en España. Entonces hicimos la conferencia de lanzamiento de la máscara del mundial, así se llamaba. Wow. Entonces fueron medios de comunicación, estuvo increíble. Yo había estado siempre atrás, organizando conferencias de prensa, junkets, relacionamiento con medios. Por ahora me tocó estar al front de la conferencia de prensa. Y fue increíble, ¿no? Porque pues dije, pues a ver si chicle pega. Pues mira, gracias a Dios estuvo todo padre. Pegó. Y estuvimos allá en el mundial. Estuvimos en el mundial vendiendo las máscaras. Retomando el tema de mi carrera, regreso a España y fue una de las últimas cosas que hice allá, estando fuera de México. Regreso y me involucro otra vez al área musical y de pronto se me presenta también la oportunidad de entrar a otra agencia de relaciones públicas, ya corporate, otra vez. Y bueno, pues me integro y empiezo a llevar otra vez un sinfín de marcas como gerente y director de medios. Y bueno, hoy en día estoy como consultor y como en relaciones públicas también para empresas, como para empresas corporativas, y a la par pues también en la música nunca la solté, y entonces tengo la sociedad con 2 hermanos míos que son amigos, pues son como mis hermanos, con Adrián y Daniel Noroña. Saludos. Tipazos. Digo, yo tuve oportunidad de trabajar con Edgar como AR de Claudia Arce y fue, creo que, increíble. O sea, son personas de lujo. Sí, me asocié con ellos en un estudio de grabación precisamente que se llama Tarrec Productions y entonces pues ahí andamos trabajando también de la música. Bueno, dale, tocayo. Perdón, venga. Sí. ya me estaba a punto de robar el micrófono. Lo vi. Sí. ¿Cuál dirías tú, o sea, dentro de, ya hablando dentro de industria musical de lleno, cuál sería tú que dijeras, es la experiencia más gacha, más culera, más catastrófica que me tocó vivir dentro de PR en la industria musical? Pues la más catastrófica no creo que exista alguna. La verdad, digo, no es porque no se haya tenido, pero más que nada un PR es el que está siempre en el rush, ¿no? El que siempre tiene que estar al día con todo lo que es la información del artista, con toda la información de los sencillos, de la discografía, de todo el universo, ¿no?
Pero yo creo que una puede ser un momento en el que, por ejemplo, llegues tú a convocar a medios de comunicación, pero como tal, el periodista llegue y no sepa del artista al que está entrevistando, ¿no? No sepa qué va. Entonces, ese no es nuestro problema. O sea, ese no es nuestro problema tampoco como PR, pero sí es un poco el que te encuentres algún periodista que no sepa quién tiene enfrente, ¿no? Entonces ahí también involucra el que el personaje principal, que es el artista, pues no se sienta a gusto, ¿no? O en casa. Claro. Entonces yo sí recomiendo, eso me pasó en mis inicios, ¿no? Y esto estoy hablando cuando estaba yo en Televisa, no a nivel musical, pero sí, bueno, sí a nivel musical, cuando estaba todavía lo de RBD, con Rebelde. Okay. Entonces pasó eso. Digo, no mencionaré que fue ni nada, pero pasó eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí hubo un parteaguas. Digo, que si lo hicieras no había problema, pero si tú no... Sí. No, porque la verdad, digo, todos somos colegas y es chamba. Y es por chamba, ahí al final del día. es chamba y así pasa, ¿no? Pero sí, eso fue un parteaguas en donde yo sí, por ejemplo... sí recomiendo que todos los que nos trabajamos en el ámbito de las relaciones públicas, sea tanto para nivel musical como para corporativo, sí sea nuestra tarea el proporcionar también esa información. Claro. El proporcionar siempre esa información, el darles todo una bio, o sea, todo lo que vaya a estar involucrado en una entrevista o en un junket o en una conferencia de prensa, que todos nosotros como los PRs lo tengamos bien preparado y lo tengamos bien desarrollado, ¿no? Claro. Para que no existan ese tipo de angustias. Bueno, pues ya nos platicaste un poquito de tu historia, tu carrera, cómo has llegado. Creo que ya quedó claro que pues experiencia tienes mucha, déjame decirte, o sea, en los medios, en la parte musical, que al final es la que tratamos de extraer más o rescatar más en este podcast. Y ya también compartiste un poquito de también las malas experiencias, ¿no? O cómo evitarlas. Pero cuéntame, para que la gente sienta que está aprendiendo algo, que realmente les estamos dando algo, cuál es tu trabajo como PR, cuál es la tarea de un PR, qué es PR, porque como decíamos al inicio del capítulo, pues es un término un poquito ya malentendido, mal usado, ¿no? Ya no sabes realmente qué es un PR, o por ejemplo ves en un diplomado en tu carrera qué es PR y pues pensabas tú en lo que tú haces, digo, yo a mí me tocó pensar en que PR es lo que tú haces y pues de este lado me enseñaron algo que nada que ver, ¿no? Y también pues de qué hay que estar hecho, ¿no? De qué hay que estar hecho para dedicarse a lo que tú haces. Pues tienes que estar hecho con mucha templanza y el saber que es un área con mucho rush, con mucho estrés, con mucha actividad, ¿no? Un PR, hoy en día una persona que se dedica a las relaciones públicas va muy enfocada al link con los medios de comunicación. Como un PR, las relaciones públicas como tal, es un área en donde tú, en base a una estrategia, vas a hacer ese link con los medios, ya sea televisión, radio, prensa escrita, ahora ya prensa digital, influencers, todo lo haces por medio del conocimiento que tú llegues a tener dentro de tu trayectoria laboral. No es que ya tengas que tener forzosamente una, porque también yo lo que recomiendo es que también nos pongamos día con día todos, ¿no? A involucrarnos, claro, de quiénes son los personajes más importantes en las diferentes áreas con los medios, para que a partir de ahí tú, en base a una estrategia, sea para lo musical, por ejemplo, un nuevo artista o un artista ya consolidado, tengas la estrategia adecuada para poder tocar a estos medios de comunicación y puedas hacer ya sea una entrevista, un junket, o puedas hacer una conferencia de prensa, o puedas también hacer con estas mismas relaciones públicas, tener ciertos logros en publicaciones. ¿Por qué menciono las publicaciones? Porque eso es justamente el valor agregado de un PR. Normalmente alguien va a una estación de radio y quiere que lo entreviste Carlos Loret de Mola, ¿no? Que está ahorita muy de moda, ¿no? Entonces, siempre en todos los medios de comunicación hay un departamento de ventas. Llámese un periódico, llámese una revista, llámese una estación de radio. Ya hoy en día también en lo digital, en reforma.com, elifinanciero.com, etc. Hay un área de ventas. Entonces, el PR justamente lo que hace es con toda esa experiencia, conocimientos, con esas relaciones que tiene,
pues le das la vuelta. No es que le des la vuelta, sino que simplemente tú ya tienes el link con el jefe de información, con el editor o hasta con el mismo host del programa, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos siempre, ya sea en lo musical o en lo corporativo, son contenidos editoriales. Claro. Son contenidos editoriales con información de interés para el televidente, para el radioescucha, para el lector o para una conferencia en vivo, ¿no? Claro, es un ganar-ganar. Es ¿no? un ganar-ganar exactamente, ¿no? Sí tenemos que estar los PRs, tenemos que estar siempre al día. ¿Qué está pasando en los medios de comunicación, en los géneros musicales? ¿Qué nuevo programa hay de música, de radio? O sea, en la tele, en el radio, en las revistas, en lo digital y así si me voy también en un PR corporativo, ¿qué está pasando en la industria de los negocios, de la farma, ¿no? automotriz? Todas las tendencias para que a partir de ahí tú puedas ofrecer un contenido editorial de valor. Claro, exactamente. De valor. Ya habiendo hecho ese contenido de valor o ese mensaje clave que le llamamos en PR, se le llama el key message. Okay. Entonces, ese mensaje clave tú lo estructuras para poder realizar un pitch. Claro. Un pitch es una terminología que se usa para cuando tú vas a tocar al jefe de información, al editor o al host del programa, ¿no? Entonces, tú ya haces la labor del PR, haces una labor para poder charlar sobre lo que tú quieres ofrecer y que debe ser de tendencia, y más de tendencia tiene que ser coyuntural. Tiene que ser coyuntural para que la gente que está afuera, o el lector, o el televidente, o el radioescucha, le voltee. Claro. Y se quede ahí, muerde ¿no? el anzuelo, ¿no? Porque si no es de coyuntura, no es de interés, pues justamente, porque es algo interesante, porque después también el mismo medio, pues tenemos la entrevista y demás, pero luego ya es eso, brincar en el buen sentido de la palabra al área de ventas. No es que brinques al área de ventas, sino tú llegas con algo de valor. Sí, entonces ellos te dicen, sí me interesa que tu vocero, llámese músico o llámese el director de una empresa, sí me interesa que esté aquí en el micrófono como nosotros, hablando sobre un tema de coyuntura. Claro. Esa es como que la labor esencial de un PR. La clave, ¿no? Oye, tocallito, me quedé con la inquietud, o sea, para empezar a darle difusión a mi banda, promoción, para empezar la producción de mi banda, ¿qué hago? ¿Con quién voy o qué pedo? Pues mira, DAP Entertainment tiene todas las herramientas para ayudarte con todos tus procesos, para guiarte en esta industria, desde la producción, promoción, hasta la distribución de tu contenido como artista. Entonces voy con DAP Entertainment. Sí, es una empresa de artistas para artistas. Deja de soñar y empieza a sonar. No es que brinques al área de eventos, sino tú llegas con algo de valor. Sí, entonces ellos te dicen, sí me interesa que tu vocero, llámese músico o llámese el director de una empresa, sí me interesa que esté aquí en el micrófono como nosotros, hablando sobre un tema de coyuntura. Claro. Esa es como que la labor esencial de un PR. La clave, ¿no? Muchas veces siento que la apercepción de público... Ajá. Cuando sucede alguna catástrofe con el artista, por ejemplo, o sea, algún escándalo, algún lo que sea, y no se resuelve de manera rápida o termina dando un mensaje erróneo, y esa es la percepción del público de que, no le funcionó el PR, ¿no? Como que no sacó la cresta las relaciones públicas del artista. ¿Cómo está la cuestión ahí al momento de resolver este tipo de escándalos o de resolver este tipo de catástrofes en el que se pudiera llegar, ¿no? Las crisis en las que se pueden llegar a encontrar. Hay un área dentro de las relaciones públicas que se llama el área de crisis. Muy bien, utilizaste el término. El término apropiado. Sí, que no área de crisis. Que me ha tocado ser, tal vez no me vendería como PR, pero como manager de una modelo internacional que pues a la que quisieron difamar o utilizar su imagen de manera errónea, me buscó, de, oye, güey, tú eres mi manager, resuelve esto, ¿no? Y yo así como de, oye, no, pues, ¿qué hago? Y la llevé a los medios y dije, oye, número uno, qué interesante área, nunca me había como tocado convivir con ella, y número dos, mis respetos a los que se dedican a esto. Pues mira, en esas situaciones, como mencionas, pues primero tienes que tener la cabeza fría.
O sea, ¿a qué me refiero? Es primero ver qué situación es lo que está pasando, qué detonó esa situación, qué tanto está involucrado el músico o la banda o la disquera o la empresa ¿De dónde se o el origina, director, no? de dónde vino todo esto. Si es verdad, no es verdad, si te están intentando difamar o lo está haciendo la competencia. Tienes que hacer primero un mapeo de crisis, o sea, tienes que hacer un mapa de literal, así como una estrategia y empezar a ver de dónde viene todo, ¿no? Y empezar a armar toda la situación antes de accionar. Porque es muy fácil y uno luego actúa con el estómago y dices, no, pues lo pongo aquí para que esté justamente con este Visceral. periodista. No podemos hacer eso porque puede ser un balazo en el pie. Ya que tienes mapeada toda la estrategia a partir de lo que pasó, la situación X o Y, empiezas a crear todo lo que son tus mensajes clave de qué es lo que vas a decir, lógicamente de una forma honesta, ¿no? O sea, ¿qué vas a decir? ¿Por qué pasó? ¿Qué necesitamos decir? Hay veces que a lo mejor no es ni necesario salir a hablar. Claro. Hay veces que no es necesario porque luego hay forzosamente quieren, o sea, distorsionan todo lo que dices. No voy a ponerte a ti ahorita que declares que no es cierto. No, a lo mejor no es el momento. O sea, hay que tener una estrategia. Entonces, sí es muy, muy interesante todo esto y es muy importante el que sigamos justamente un plan estratégico con todo el equipo del músico, de la banda, con la disquera, con nosotros los PRs para ver qué vamos a hacer y no salir así de front a unos medios a querer hablar, ¿no? Porque luego, la verdad, es muy complicado. Buenísimo. Yo recomiendo, perdón, claro. es que siempre pensemos en crear un muy buen mensaje clave, que sea ad hoc a la situación y que soporte también la información que se está dando, ¿no? Claro. Sea verdadera o falsa. Buenísimo. Bueno, mira, ahora llegamos a una parte en la que, pues a la que siempre queremos llegar con quien esté sentado ahí donde tú estás ahora, ¿no? Para darles algo de valor fuerte a nuestros escuchas, a quienes nos están viendo. Y son 3 cosas, ¿no? La primera sería una historia feroz. Que nos des una historia feroz de cualquier tipo que hayas vivido desde tu trinchera como PR. La segunda es que nos des un dato feroz. La verdad, puede ser el dato que sea, dato curioso, llámalo. Por ejemplo, cuando hicimos pruebas, nuestro querido Nacho, que un saludo a Nacho. Justamente la guitarra que habló sobre ahí. esa guitarra. Déjame ver si la puedo enfocar tantito. Okay. A ver. Esa guitarra que está guitarra, ahí. La doble. Nos contó su historia, de dónde viene, que por qué se inventó. Entonces, algún dato feroz que creas que tú sabes por estar en esta industria. Y por último, y creo que es lo más importante, un consejo feroz. Para quien quiera, dice, yo quiero hacer lo que hace Edgar, yo quiero ser un PR, quiero dedicarme a la industria musical. Por favor. A ver, primero, ¿cuál era? Historia feroz. La historia feroz. Pues es que yo creo que la historia feroz, en verdad, para mí fue algo que... Como tu parteaguas, tu punto de quiebre, a partir de aquí, Edgar es otro y... Pues yo creo que a partir de lo que les conté de Sudáfrica. Yo creo que de Sudáfrica porque yo estaba muy, muy compenetrado a hacer un PR en empresas interesantes, ¿no? O sea, desde que estuve en Televisa y en todas las que les conté, pero sí estuve como que en esa área siempre de confort que yo estaba con el soporte de una empresa, independientemente de la experiencia, poco o mucho que la que pude tener o tengo, pero el haberme aventurado a hacer algo no en mi país, primero yo estaba viviendo en Madrid y después aventurarme a irme a vivir a un territorio tan ajeno, ¿no? tan súper ajeno como Sudáfrica. El pensar enviar ese correo, el creer, o sea, más que una historia feroz debes de tener como que creer en ti ferozmente. Claro. Creer en ti ferozmente porque, o sea, yo siempre, algo que traigo siempre yo y que fue un consejo de mi papá, él no siempre lo traes, pero lo demás es ganancia. Correcto. Entonces... El no ya lo tienes. El no ya lo tienes y lo que venga es ganancia. Entonces, pues ya yo cuando mandé ese correo electrónico y no me leyeron o lo dejaron ahí en el inbox sin leer o se fue al spam, pero cuando te hablan
y ves que en verdad valió la pena el aventurarte, el creer en ti, en creer en ese proyecto, el todo eso que se tocó en un principio. Es mucho más lo que ganas que el miedo, ¿no? Verte cómo vas a mandar los contenedores de México a Madrid, de Madrid a Doha y de Doha a Sudáfrica de máscaras. Dices, para mí eso fue algo muy padre porque aparte yo estaba haciendo el propio PR de esa actividad, mi propio PR, ¿no? Claro. Entonces el ver que de pronto llegas a Sudáfrica y en la oficina de la FIFA te dan tu gafete. Para mí eso fue una historia feroz. Mágico. ¿No? Independientemente que puedan haber muchas, dentro de mi trayectoria, pero creo que esa, en lo particular para mí, fue un parteaguas para poder decir... Fue tu momento de decir, soy un chingón y sí puedo, ¿no? O sea... Uno de ellos. Sí se puede. Han habido varios. O sea, tal vez el primero en el que esto ya es mío, ¿no? Y ve hasta dónde lo llevé. Eso es lo que te iba a decir. Sí. Han habido varios a nivel profesional, pero uno que me involucró a mí personalmente como que fue el proyecto de Edgar Patiño y detonó a una realidad. Dije, aquí no me para nadie. Claro. O sea, ya no me va a parar nadie. Entonces yo creo que ese es uno de ellos. Okay. El dato feroz. El dato feroz. Échale. Lo que se te ocurra, lo que venga es bien recibido. Un dato feroz, pues que como... ¿Pero a qué te refieres con dato feroz? O sea, un dato curioso. Ajá, un dato curioso que tú digas, a ver, esto no, aunque esté dentro de la industria, no es como de cultura general, sino como que esto lo descubrí y es algo curioso. No sé, por ejemplo, decir que, por poner un ejemplo y aprovechando a la mascota del podcast, los tiburones blancos tienen 3 hileras de dientes. Por poner un ejemplo. No sabía eso. Por ejemplo. Ahora sí que algo más enfocado a relaciones públicas. Que nuestro público diga... O sea, se me pegó todo lo que habló Edgar y además me dieron este dato. Qué cagado, qué interesante. Pues un dato feroz yo creo que puede ser el que nosotros siempre estemos como PRs y también aunque seas tu artista, aunque estés del otro lado, el que siempre estemos leyendo. O sea, que no sé, a lo mejor no sé si entendí bien si así es el dato feroz, pero que estemos siempre leyendo justamente para poder encontrar esos datos feroces dentro de la actualidad en la que vivimos, ¿no? Porque luego es muy fácil el tener a un artista que canta pop, ¿no? Y a lo mejor tú tienes aquí sentado a alguien que siempre ha sido pop, pero de pronto te ponen una persona que canta reggaetón o te ponen una persona que te toca hacer el PR de alguien de banda o te toca hacer el PR de folclore, ¿no? Claro. Entonces, para mí siempre los datos son esenciales. Yo soy una persona que siempre está leyendo del ambiente musical, leyendo tendencias, ¿no? Ahora todo el mundo sabemos que ahora es el reggaetón, ¿no? Hoy en día es el reggaetón y hoy en día... Pero... ese comentario le caló aquí al señor. No, digo, toda la música es válida y todo, pero siempre hay que tener los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno que está involucrado en el ámbito musical, pues también tienes que tener una opinión, sea buena o mala, porque es muy personal, de X o Y. Te pueden llegar a preguntar, ¿y te gusta Bad Bunny? Pero no nada más es el te gusta, tienes que conocer qué hace Bad Bunny, su discografía, de dónde viene. Entonces esos datos yo les doy mucho valor, ¿no? O sea, no es que tenga un dato así en específico, claro, ¿no? Pero tu dato feroz vendría siendo que al leer, al cultivarse... Siempre hay que estar preparados. Vamos a recibir siempre más. Hay que estar preparados porque todo lo que nosotros hacemos para el artista o para un corporativo tiene que estar bien alineado justamente a dar esos mensajes clave, esos key messages, en base a lo que tú también personalmente tienes que estar tú trabajándote para ti. Claro. Como PR. Bueno, yo creo que en dado caso nos acabas de dar un dato feroz y un consejo feroz al mismo tiempo. Puede ¿no? ser. O sea, sí, yo creo que yo lo que podría rescatar de todo lo que estás diciendo es hay que leer, hay que cultivarse, hay que estar siempre abierto. Y sobre todo, siempre preparado. Estar al día y preparado. Sí, siempre estar al día y preparado, ¿no? Y eso también yo lo recuerdo mucho que me lo aconsejaban mucho en mis inicios cuando les comenté que estaba yo en la universidad. Yo veía a Adela Micha, veía a Joaquín López Dóriga, veía a toda la gente que estaba en Noticias Televisa, siempre leyendo. O sea, en verdad, siempre leyendo. Estábamos en corte a comerciales, lo que tú quieras, siempre estaban leyendo. Entonces yo dije, pues,
pues es que tenemos que estar si enterados, están ahí, ¿no? es porque lo que hacen Entonces, funciona, ¿no? yo creo que es un consejo feroz, es por ahí va, más que un dato feroz, yo creo que por ahí va, yo creo que el estar siempre Siempre al día. Actualizado, siempre actualizados, informado. Nunca se deja de aprender, Un ¿no? ejemplo, ¿no? Más allá de la música, estaba yo mucho haciendo PR también para empresas de consumo, ¿no? Pero de pronto me cayó una empresa a hacer el PR de automotriz relacionado con las llantas. Órale. Entonces, Oye, eso me recuerda mucho como a este Nacho. Dentro de las pruebas que Ajá. hicimos nos decía, güey, pues es que mientras yo no estaba en la industria musical, a mí me mandaron a la legislatura. Yo me fui a trabajar de coordinador de quién sabe qué cosas ahí con los legisladores y madres así. y es que de todo aprendes. O sea, como Sí. yo he combinado el PR corporativo con el PR de entretenimiento, que es el musical, dentro del corporativo un día me toca a mí el PR de hacerle a una empresa muy importante a nivel mundial que se dedica a la fabricación de llantas. Entonces dices, ¿y ahora en la madre? ¿Qué hago? Pues empezar a ¿Cómo se leer hace? desde cómo se hace un neumático, qué material lleva un neumático, qué beneficios tiene X, Y, Z del material del Entenderlo neumático, para saber qué es lo valioso dentro de para que ello, a ¿no? partir de que entiendas el producto, un artista es un producto, Ujú. Claro. o un producto, una llanta es un producto. Entonces, a partir de que tú entiendes eso, ya te vienen todas esas estrategias para poder hacer un match, por ejemplo, para hacer un evento con un artista, involucrando el PR con sponsors. Y Claro. ahora vamos a hacer un evento en X, Y, Z lugar, y con esa información que tienes del artista, pues los unes para jalar a sponsors y para poder también jalar aliados estratégicos que son los medios de comunicación. Y hablando a nivel corporativo, lo mismo. Si tú ya entendiste tu producto, puedes hacer un match con algún influenciador, con algún evento, para que entre todos podamos tener un lanzamiento correcto, ¿no? Todo. Claro. Sí. Yo por ahí va, ¿no? Sí, fíjate, bueno, complementando Ajá. lo que dices, digo, me estoy identificando. Yo yo me dedico ya rato, bueno, no, Sí. acorde a mi edad, ¿no? Ahí voy empezando en la industria musical, ya llevo un rato. Pero hubo un punto ahí en la pandemia en el que pues yo me tuve que regresar a Oaxaca, yo pues ves que soy de Oaxaca. Ajá. Y pues un amigo llegó y, oye, güey, como que pues deberíamos hacer algo. Y entre todas las opciones se nos ocurrió hacer una marca de alitas que se llama Su Cerda a Distancia, ¿no? De alitas de puerco, pork wings, como boneless. Y digo, yo realmente nunca había tenido experiencia manejando algo así, pero creo la marca, creo que creativamente fue un nombre muy acertado para pandemia. Y de repente empiezo a mandarle, digo, a nivel Oaxaca, a artistas locales, a influencers, metí spots a EXA, ¿sabes? Todo gracias a contactos que tengo por la industria musical. Claro. Entonces yo creo que por ahí vas, ¿no? O sea, por ahí va. No tiene nada que ver alitas de puerco con sí, industria pues musical. Es mucho de cómo le sacas el provecho a lo que ya traes, aunque no esté tan relacionado con lo que quieres emprender, pero sí saber sacarle el provecho suficiente para decir, esto me puede ayudar aquí, esto me puede ayudar acá, y no cerrar tu mundo, no cerrar tu mente a que nada más lo aprendí aquí y nada más acá me va a funcionar. Y es Correcto. que justamente todo lo que envuelve al tema de relaciones públicas, per se, el universo, sea en lo musical o en lo corporativo, justamente el área está hecha de relaciones. Claro. Entonces, lo que tú acabas de mencionar es algo muy, muy importante, ¿no? Afuera de micrófono decíamos que un PR en los 80s, 90s es el que te llevaba y te metía a los antros, ¿no? En la Magic Circus. Bueno, ni lo con en mi época. Yo ni planeado estaba, la verdad. Entonces, eso era un PR antes, ¿no? Pero ahorita el PR es lo que hemos estado platicando, ¿no? De hecho, hoy en día, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero hoy en día, de hecho, creo que hay una carrera ya de relaciones públicas. Sí, ya existe. Sí. Entonces, todas esas relaciones son las que benefician al artista, al músico, a la banda, al solista o a la empresa, porque nosotros como PRs, quiero que esté con en MTV España, ¿no? Quiero que esté con X o Y comunicador en W Radio, ¿no? O en X estación para no meter goles. Nosotros como tal, Tú metes los goles que quieras. Metes goles en cancha ajena, ¿no? Nosotros como tal ya tenemos esa facilidad
de brincar al jefe de información, de brincar al productor, de llegar de brincar al editor, ¿no? Si no llegamos ya directamente con el host del programa. Entonces ya hablas directamente con él y se ponen de y acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Esa es nuestra labor, ¿no? Porque también en lo musical y en lo corporativo, eso es tu chamba. Porque nosotros como PR tenemos que entregar al fin, digo, y lo voy a hablar de forma muy corporate, pero eso también se hace en lo musical. O sea, tú tienes que entregar un reporte de qué actividades tuviste, de cuál fue tu alcance. Hay una terminología que se llama ad equivalence, ¿no? Entonces, tanto en lo musical como en lo corporativo, tú, con ese dato que es monetario, tú, por ejemplo, si tú tuviste 20 entrevistas, 25 entrevistas al mes, y un collage de entrevistas, ¿no? En televisión, radio, prensa escrita, revistas, etc. Tú vas a darle ese dato a tu cliente y le vas a decir, el ad equivalence es de tanto dinero. Ese dinero es lo que él hubiera tenido que pagar al departamento de ventas. Sí, por ahí va, O sea, yo lo sé así. Sí. Y el otro dato muy importante también que usamos en PR es el número de impressions. ¿A qué tanta audiencia alcanzaste con todas las actividades con medios que hiciste? Entonces tú cuando llega el final de mes o en las juntas con la disquera o con el artista o con el cliente per se, tú llegas y le dices, bueno, pues aquí está mi reporte. Aquí estuvieron tantas entrevistas. Como tu retorno de inversión. Y la actividad es esto. O sea, el ad equivalence y tus impressions fueron tantas. Entonces, pues, es un brazo muy importante más que nada para las áreas de marketing. Llámese musical o llámese corporativo. Es un área muy importante. Oye, complementando lo que nos comentabas de tu dato, Consejo Feroz, específicamente en Consejo, nos están escuchando y viendo muchas personas que a lo mejor ya están en la artisteada o apenas están escogiendo una carrera o dentro de su carrera les está llamando la atención de PR. ¿Qué es lo que tú dirías? Esto es lo que tienes que tener sí o sí para poder empezar aquí, güey. O sea, el primer paso, el ABC. O sea, güey, quiero ir así. Mi primer paso es de que yo siempre se los he aconsejado con todos los chavos y con todos las personas que he podido yo pues platicar, ¿no? Es el que empiecen a chambear desde chavos. O sea, ese es uno de mis consejos. Digo, me pediste un consejo, ¿no? Creo que por ahí voy. Sí, adelante. Es que empiecen a trabajar desde chavos. O sea, sirve muchísimo el que estés indeciso qué estudiar o no qué estudiar. No pasa nada. No pasa nada si tú estás estudiando una carrera y te cambias. A mí me pasó. Y se los platico ahorita a todos ustedes. A mí me pasó. A todos nos pasó. También nos pasó. Me gusta mucho también un poco de la computadora. Empecé estudiando LASCA, te estoy hablando en los 90s, que es licenciado en Ciencias Computacionales Administrativas, creo que ya ni existe. Después me fui a Marketing. Pero yo siempre tenía como que la preocupación de, puta, me voy a ir a comunicaciones, güey. Todo el mundo está en comunicaciones, ahora para conseguir chamba. Te estoy hablando que en los 90s, ¿no? Y de pronto dije, pero ¿por qué no voy a estudiar lo que a mí me apasiona? Y me cambié de carrera y no pasó nada y perdí 1 año y medio, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, siempre hacer lo que te apasiona. O sea, que no porque tu papá es dentista tienes que estudiar dentista, no. Les voy a platicar rapidísimo la anécdota de un muy amigo mío que se llama Ernesto Pérez, Ernest. Él estudió ingeniería industrial, pero siempre le gusta la música, le gusta la batería. Y siempre nos decía, puta, es que la batería. Para no hacerles el cuento largo, él siempre aplicó para una beca en Berkeley. Y estudió hasta el 8º semestre, ingeniería industrial. Y en el 8º semestre le dijeron 20. Le llegó la beca al 100% para Berkeley. ¡Wow! Llegó a su casa y les dijo, me voy a Boston. Wey. O sea, estaba un semestre de graduarse como ingeniero industrial. Pero él nunca, o sea, que behind the scenes, él nunca dejó de mandar el demo a Berkeley. Nunca. Y va dentro del mismo consejo. Nunca hay que claudicar tu sueño. Nunca, ¿no? O sea, tan fue así que no terminó la carrera. Nunca claudicar tu sueño. Y se fue a Boston. Y ahorita es uno de los mejores bateristas de México y de Latinoamérica.
Ahorita he tocado con Jesse and Joy, con Pauli, bueno, con un sinfín de el que se nos ocurra, probablemente. Sí. Pero es eso, por ahí va, ¿no? El que, y todo eso va muy de la mano que cuando tú empiezas a trabajar desde chavo, sé que hoy en día, pues si por ahí un millennial me está escuchando decir, puta, qué hueva de güey, ¿no? Pero sí es importante porque también todo eso te va empezando a abrir la puerta de a tener relaciones. Sí. Y no es porque tú vayas a ser un PR o un relacionista público, no. Tú puedes ser un músico, puedes ser mercadólogo, puedes ser el mejor, quieres estudiar de computación o técnico en audio, lo que tú quieras, aplica en todo. Entonces tú vas empezando a hacer ya relaciones y esas relaciones son muy importantes para tu futuro. Y no es porque las utilices como conveniencia, sino porque cuando tú te estás relacionando, no de que seas hasta amigo, te estás relacionando al mismo tiempo de que te estás dando cuenta cómo está haciendo, cómo chambea, cómo está poniendo el foco, cómo está poniendo el micro, cómo está conectando la guitarra. Es hasta educativo, ¿no? Claro. Cómo hasta se desenvuelve la gente en un foro, ¿no? O sea, yo en el tercer semestre, cuando entré al foro, me acuerdo de lo que les comenté anteriormente, dije, joder, ¿qué es esto, no? Aunque yo había ido mucho tiempo atrás con mi papá, porque yo lo acompañaba, ¿no? A veces. Pero yo cuando empezó y de pronto te vas a la locación, ahora que maneja esto, ahora es lo que hace esto, y luego con el equipo de Pedro Damián, y luego hagas esto, y empiezas a relacionarte, y empiezas a enamorarte más de lo que tú decidiste hacer. Uh-huh. Y te sirve porque si tú estás estudiando, cuando sales, ya no estás en ceros. Ya no estás en ceros. O a la par, cuando tú estás trabajando formalmente y tú estás en a mí me pasó, ¿no? Yo llevaba clase de televisión en la carrera. Pero como yo ya estaba trabajando, se me facilitó más a mí llevar la clase de televisión porque yo ya estaba metido en un foro en Televisa San Ángel. Claro. Entonces yo les aconsejo eso. Y el que persigan su sueño. No hay nada imposible. No hay nada imposible. El no ya lo traes ganado, lo demás es ganancia, ¿no? Y que crean en uno mismo. Por ahí va mi consejo. Muy bien. Buenísimo, pues mira, ya digo, de hecho sí, complementando, digo, creo que ese es el mismo caso que yo tengo, ¿no? Digo, el hecho de que estés aquí en este podcast es reflejo de ese mismo consejo que estás dando, ¿no? Yo voy a la mitad de mi carrera. Y no, otro, perdón, antes de que te interrumpa, siempre ser humildes. Claro. Siempre hay que tener mucha humildad, ¿no? Porque puedes estar aquí, pero así puedes estar abajo. Sí. Entonces siempre hay que tener una humildad, siempre hay que tener los pies sobre la tierra. Lo material no importa, pero siempre lo que uno tiene como conocimiento, como lo tienen ustedes dos, es lo más importante. Claro, no, sí, o sea, y mucha razón, ¿no? O sea, creo que ejemplos sobran de gente que anda arriba y al otro de abajo. Entonces yo creo que, y eso es lo que digo, te lo he aprendido mucho a ti. Gracias. Creo que se aprende mucho más de admirar a alguien que de envidiarlo. Creo que siempre nunca se deja de aprender, siempre hay que estar receptivo, ¿no? Entonces, y pues cuidar la buena relación con los demás, creo que es algo que he visto mucho en ti. Y pues digo, qué chido tenerte acá y que nos puedas decir todo lo que acabas de decir. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Edgar? Pues no, nada, la verdad quiero agradecerles, la verdad qué padre que podamos tener esta oportunidad de tener este micrófono abierto con dos personajes como ustedes. También les quiero dar las gracias a ambos Armandos por la invitación. los dos tocayos. Los tocayos, por la invitación aquí a Industria Feroz. La verdad, es padre luego también que en base a la poca o mucha experiencia que alguien tenga que platicar en un micrófono pueda, del otro lado, el que nos esté viendo o nos esté escuchando, pues siempre hay un granito, ¿no? Que puedas tú dejarle. Claro. No, a lo mejor ahorita no conozco a nadie y es una realidad que me esté viendo, que me esté escuchando, pero hay algo que a lo mejor se le puede ir y que pueda él o ella utilizar, ¿no? No tengo la verdad absoluta, pero creo que las ganas de poder compartir una experiencia y algo laboral, pues ahí estuvo en esta oportunidad que me dieron. La verdad, gracias. Gracias por invitarme y pues aquí estamos. Esta es tu casa, nos encanta. Pues gracias, no me vas a sacar de aquí. No, o sea, de verdad y pues digo, siempre ha sido un gusto poder colaborar contigo. Llevo un poco rato de conocerte, pero pues sí, yo creo que cuando pensé en podcast dije, híjole, voy a decirle a Gary a ver si jala y
agradecido de que hayas aceptado la invitación. No, gracias a ustedes, la verdad, ojalá que sea la primera de muchas y pues yo encantado, yo la verdad encantado y aquí estamos a sus órdenes para lo que necesiten, consejos, asesoría. Pues no, porque fíjate que tampoco no es el chiste que te estés vendiendo, simplemente la verdad es que sumar fuerzas. Claro. Es el sumar fuerza y repito, y aquí estamos hay gente que está iniciando y pues a lo mejor no tiene a dónde voltear a pedir un consejo. Aquí somos tres, ¿no? Somos tres expertos en lo que nos dedicamos y yo creo que para eso también puede servir un podcast. O sea, para que lo escuchen y o sea, a lo mejor no saben dónde encontrarnos a nosotros tres, pero el escucharnos ya se llevaron algo, ¿no? Sí, no, creo que a los tres estamos en el mismo canal, ¿no? Poderles dar algo a ustedes, feroces y ferozas. Entonces, pues un gusto tenerte aquí. Feroces y ferozas, siempre me da risa, güey. No sé, sí. Feroces y ferozas, o sea, creo que me gusta, mucho. O sea, que creando nuestros propios términos, excelente. Pues ya estás, Gary, muchas gracias. No, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Industria Feroz. Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por We Rock. Muchas gracias y muchas gracias al buen Gary. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Esto fue Mitos y Realidades de las Relaciones Públicas con Edgar Patiño, un episodio de Industria Feroz. En el próximo episodio. Hola, yo soy Daniela Varela, soy el estudio manager de We Rock y los invito a ver mi episodio en Industria Feroz. Descubre junto a Dani Varela qué onda con los eventos masivos y festivales, la logística que implica, la importancia del production manager y el factor humano. Esto y más tendremos en el próximo episodio de Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde. Arte a cargo de Nicté Ponce. Producción y edición audiovisual a cargo de Onyx Ponce. Conducción a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce. Alianzas y contenido a cargo de Armando Velarde. Studio Manager de We Rock, Daniela Varela. Agradecimientos especiales a nuestros papás y toda nuestra familia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ferozas y feroces.